¿Dónde almacenamos los recuerdos? ¿Guarda un rincón o esquina en particular de nuestros cerebros nuestro atesorado pasado a salvo, para que podamos recobrar piezas de él cuando lo necesitemos, como lo haríamos de un cuarto en el sótano o un polvoriento ático? Bueno, no exactamente. El cerebro simplemente no tiene espacio para almacenar todo lo que nos encontramos en la vida. En vez de eso, los recuerdos son partidos en pequeños fragmentos y, de acuerdo a un sistema peculiar de manejo de casa, son dispersados en los cuartos, armarios y corredores del cerebro. El cómo hacemos que las piezas se unan nuevamente para producir un recuerdo es uno de los grandes misterios. Es algo que los biólogos del cerebro están tratando de resolver bajo el microscopio. Adelante, eche un vistazo a lo que realmente sucede dentro de su cerebro. Mientras usted ve este programa, miles de millones de células en su cerebro están intercambiando pulsos eléctricos y químicos a una velocidad asombrosa. Estas sustancias químicas controlan la forma en que aprendemos cosas y las almacenamos para una referencia futura. Este proceso es el comienzo de la memoria. El cerebro, el universo dentro de nosotros. La prodigiosa memoria. En la Universidad de Washington, en San Luis, los investigadores están empleando una máquina TEP de exploración para hacer mapas del curso de la memoria en el cerebro mientras almacenamos información. En este experimento, el sujeto memoriza una lista de palabras. Luego, los científicos le muestran únicamente las primeras 3 letras de las mismas palabras. Al pedirle que recuerde la palabra completa, ellos pueden ver qué partes del cerebro utiliza ella para recordar. White. Los investigadores encontraron una alta tasa de actividad en las profundidades del cerebro, en un lugar llamado el hipocampus o hipocampo. Es el nombre en latín del caballito del mar, al cual se asemeja en su forma. En el hipocampo están alineadas filas de aproximadamente 40 millones de células nerviosas. Estas células ayudan a almacenar la información de nuestros sentidos en la memoria. Por ejemplo, cuando memorizamos la cara de alguien, la dividimos en formas simples. Partes de información acerca de estas formas van al hipocampo. El hipocampo forma parte del sistema límbico del cerebro. Entre sus funciones, el sistema límbico también nos da nuestras emociones. El hipocampo procesa y evalúa, y luego espera. Más información de los sentidos y el resto del sistema límbico para ver si la cara debe ser archivada en la memoria. Aquí, con este barrido TEP amplificado por computadora, usted puede ver el cerebro trabajando. La información nueva corre instantáneamente a través del hipocampo. Si el hipocampo, o incluso el camino a él, está dañado, nuestra habilidad para hacer recuerdos nuevos se destruye. La alta tecnología nos ofrece una forma de entender cómo funciona la memoria en el cerebro. La tragedia humana nos da otra. En Inglaterra, un hombre nos lleva a su misterioso mundo, donde la memoria ha perdido su lugar y su significado. Para el ojo no entrenado, Jeremy Cuss podría pasar por un joven inteligente común.
verlo más de cerca, revela una vida devastada. Jeremy dicta cada momento de su día a una micrograbadora. Sin ella, él no tendría idea de lo que sucedió hace una hora, incluso hace unos minutos. Jeremy no tiene memoria a corto plazo. Una lesión cerebral hace varios años dañó un área del cerebro cerca del hipocampo. Puede recordar algo de su pasado antes de su lesión. Sus recuerdos a largo plazo, almacenados lejos del hipocampo, están intactos. Simplemente no puede depositar nuevos, no puede añadir a su pasado. No recordará esta carrera. Jeremy, que tiene 27 años, vive solo. Para mantener su independencia, ha tenido que adoptar una rutina disciplinada de mantenimiento de registros diario. Espera un momento. ¿Qué estoy haciendo? Lechuga. No, eso es para el arroz. Si no escribe lo que preparó el día anterior, Jeremy cocina lo mismo 2 veces. Necesita tomar nota de lo que come. Fue suficiente, sí. Era un hombre musculoso. Se conservaron los recuerdos a largo plazo y también la percepción de sí mismo. Él sabe quién es. Conoce a la gente en esta comida. Son viejos amigos y él los recuerda. El señor Poppins me dijo que les Sí, escribiera. así es él. Ya deberían saberlo. Esta fue una vez la vida de Jeremy, un estudiante y atleta en la prestigiosa Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Remaba en el equipo de canotaje y planeaba ser abogado. Su vida cambió para siempre cuando perdió su memoria a corto plazo. Ahora, vive una existencia de momento en momento. ¿Qué sentiste? Creo que tuve mucha amargura, mucho enojo. Sí, y mucho. Lo diré otra vez. Creo que tuve mucha amargura. Porque no pude ser abogado. Me preocupó qué más iba a hacer en el futuro. Espere. Hablando con Judy, ¿qué fue lo último que me preguntó? ¿Cuáles fueron los sentimientos de...? Los planes futuros de Jeremy se derrumbaron una tarde en la oficina de su profesor. Mientras recibía una tutoría, Jeremy empezó a convulsionarse de pronto. Cayó al suelo, inconsciente. Un vaso sanguíneo se había reventado en el cerebro de Jeremy. Un fuerte derrame dañó el camino hacia el hipocampo. Ahora una grabadora debe hacer lo que su cerebro dañado no puede. Toda conversación telefónica es grabada. Más tarde, Jeremy las transcribe en su libro de notas.
Jeremy guarda apuntes meticulosos de sus amigos, lo que les gusta y no les gusta, y conversaciones que han tenido. Vive esclavo del reloj. Una alarma le dice cuándo es hora de irse y a dónde. El caso de Jeremy y otros como ese llevaron a los investigadores a concluir que el cerebro almacena diferentes tipos de memoria en lugares distintos. La memoria de Jeremy a largo plazo le permite viajar sin compañía a la casa de su madre. Él hizo el viaje seguido, pero sin memoria a corto plazo puede olvidar de repente a dónde va. ¿Cómo es que Jeremy puede recordar lo antiguo, pero no lo nuevo? Los investigadores dicen que la respuesta está en el hipocampo. Profundo dentro del lóbulo temporal, el hipocampo es un depósito temporal para paquetes de información nueva. Un paquete de material podría ser retardado aquí horas, días, incluso años antes de ser cambiado a un almacenamiento permanente. Para entender cómo, necesitamos mirar más detenidamente la manera en que trabajan las células nerviosas del cerebro. Esto es lo que sucede primero. En el cerebro y a lo largo del sistema nervioso, neuronas especiales convierten lo que vemos, olemos, oímos y tocamos en señales eléctricas. Estas señales viajan por las largas y cableadas fibras entre las células nerviosas. Las fibras son la red de comunicación del sistema nervioso. En la punta de cada fibra hay sacos redondos que contienen sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Los sacos descansan a un lado del pequeño espacio, 50 veces menor que 1 milímetro. Llamado la sinapsis, separa a una neurona de la siguiente. Los neurotransmisores son la forma en que las células se comunican a través de este espacio. Aquí están dos neuronas formando una sinapsis entre sus ramificaciones. Si mira con atención, en la terminación de la neurona superior, verá los sacos de los neurotransmisores. En el lado opuesto de la sinapsis, hay filas de receptores. Estos son los objetivos de los neurotransmisores. Cuando la señal eléctrica en una neurona llega al final de su línea, pone a los sacos de sustancias químicas en acción. Los sacos activados se rompen y bombardean a la neurona vecina con sus moléculas. Las moléculas se embonan en receptores semejantes a un tulipán en la neurona vecina. Entonces los receptores se abren y permiten el paso de partículas cargadas llamadas iones. Estos iones inician una nueva corriente eléctrica débil en la neurona receptora. En el hipocampo, de acuerdo a la teoría más aceptada, el bombardeo sucesivo de neurotransmisores fortalece esta señal débil. La estimulación repetida abre este receptor, el cual permite la entrada de un flujo de iones de calcio. Los iones de calcio activan enzimas como esta, mostrada en morado. La enzima activada se mueve alrededor de la célula, desencadenando una serie de reacciones mediadas por otras enzimas. Las enzimas se comportan como un equipo especial de construcción, cambiando la estructura de los receptores. Estos receptores alterados parecen facilitar el paso de las corrientes eléctricas a través de la sinapsis. Anteriormente, estos receptores solo permitían el paso de corrientes débiles. Ahora pueden conducir corrientes fuertes. Este cambio, llamado potenciación a largo plazo, dura varias semanas. Los investigadores piensan que estas conexiones fortalecidas en el hipocampo son recuerdos recientemente creados.
Finalmente, la memoria necesita ser transferida a un almacenamiento permanente. Cuando el hipocampo termina de consolidar la información, envía el paquete a la corteza, la delgada capa exterior del cerebro. Los pensamientos y experiencias destinados a convertirse en recuerdos a largo plazo viajan a la corteza vía señales eléctricas. Los recuerdos no son almacenados intactos. En vez de ello, son partidos en fragmentos y distribuidos por toda la corteza. La forma, color y olor de una manzana son categorizados y archivados en diferentes redes de neuronas. La corteza alberga cerca de 2/3 partes de las células cerebrales y los intrincados circuitos que ellas crean llegan a ser billones. El activar solo unos cuantos de ellos puede disparar una cadena de comunicación que hace volver juntas todas nuestras vívidas recolecciones de una manzana. Pero cómo trabaja este proceso exactamente sigue confundiendo a los investigadores, aunque algunos tienen teorías interesantes. El Dr. Daniel Alcon es uno de los directores de la investigación de la memoria en los Institutos Nacionales de Salud. Cuando recuerda la cara de su padre, realmente está recordando los ojos, la nariz, la boca, las cejas, la frente y el cabello, todos ellos en relación o asociación unos con otros. Así, por ejemplo, la imagen de la cara de su padre, la imagen visual, está relacionada con la imagen auditiva del sonido de su nombre, con la imagen emocional que tiene y de la imagen visual que tiene de la palabra, e incluso con el movimiento que tiene que hacer para decir esas palabras. Si usted recuerda un pequeño juego, una pequeña parte de esas relaciones, usted puede recordar el resto de todas las relaciones. Un ejemplo, puede pensar que tiene una cadena con muchos eslabones. Si posee un número crítico de eslabones a los que puede tener acceso, puede jalar el resto de los eslabones, toda la cadena, a su conciencia. Si Jeremy hubiese perdido también sus recuerdos a largo plazo, se habría parecido a alguien con un caso avanzado de Alzheimer. Pero la amnesia de Jeremy no le quitó su mente o su personalidad. Con las herramientas y apoyo adecuados, él puede salir adelante. Hola, Jeremy. Me da gusto verte. Mi bebé. Qué bueno que te veo. Pasa. Vaya, mira cómo vienes. ¿Qué? Te ves diferente, te estaba viendo y te ves diferente. Estoy refrescando mis piernas. ¿Cómo has Sí, estado? se podría decir que sí. ¿Tuviste un buen viaje? Mírame, ¿Estuvo ¿qué bien? más ha cambiado? Sus recuerdos inmediatos antes de enfermarse eran dolorosos. Yo tuve que repararlos, tuve que trabajar en ello. 6 medidas de azúcar. Así es. Tu abuelita siempre tuvo que tener mucho cuidado de que... Tu tío no se quemará. Tu tío Jeremy no se quemara los dedos cuando era pequeño y ayudaba a su mamá a hacerlas. ¿Sabes cuándo sí me quemé? ¿No? ¿Cuándo? Bueno, creo que estaba un día en la casa, o así. ¿Cuándo fue eso? Cuando tenía 11 años me dejaron solo en la casa. Tú estabas fuera y yo estaba haciendo jugo de naranja ¿Sí? caliente para un guiso.
Sí. Y puse la tetera y al estirarme a la alacena para bajar el jugo de naranja concentrado, Sí. se me cayó agua hirviendo en el estómago. Yo no me acuerdo de entonces, eso. Muy bien, muy bien. Que le hablaste a Abe y le estabas gritando por Sí. teléfono. Ya me Eve acuerdo. Dashlum. Ya me acuerdo. Muy bien. ¿ya te muy acuerdas? bien. Y mientras los amnésicos, como Jeremy, no pueden grabar cosas específicas como caras, nombre o lugares, pueden aprender ciertos tipos de habilidades, tales como tocar el piano o conducir un automóvil. La habilidad se vuelve automática, como el montar una bicicleta, algo que nunca se olvida. Aunque la diferencia es que mientras nosotros podemos recordar la primera vez que aprendimos a andar en bicicleta, los amnésicos no. Ellos pueden realizar una tarea, pero no tienen recuerdos de haber aprendido a hacerlo. Jeremy puede aprender aún ciertas habilidades, las cuales son almacenadas en la memoria sin la ayuda del hipocampo. La memoria de las habilidades requiere otras partes del cerebro, incluyendo el cerebelo. El antiguo estudiante con honores debe usar ahora la habilidad para aprender que le queda, para buscar una carrera empleando sus manos. Jeremy está tratando de ser un fabricante de muebles. Creo que una de las cosas más duras con las que he tenido que enfrentarme es cambiar la imagen de mí mismo, de verme como un confiado joven abogado y a volverme algo total y completamente distinto, tomar una carrera en la cual jamás habría pensado antes de enfermarme. En las noches, él escribe para capturar su día. Kevin, Anita is going to take Kevin on to aerobic class one day. Luego la almacena a salvo en libros de apuntes, grabando sus pensamientos, actividades y emociones. Por ahora, Jeremy guarda su memoria en una caja detrás del sofá. Sus diarios van atando sus días para darle continuidad en un mundo de momentos volátiles. Todos nosotros experimentamos un poco de pérdida de la memoria conforme envejecemos y las células cerebrales van muriendo naturalmente. Las células mueren porque los vasos sanguíneos del cerebro, las pequeñas líneas de vida que portan oxígeno y combustible, van empeorando en su trabajo conforme vamos envejeciendo. Estos capilares corren profundo en el cerebro para alimentar las células nerviosas con sangre rica en oxígeno. Con el paso del tiempo, el diámetro de un vaso sanguíneo se constriñe, reduciendo el flujo de células sanguíneas. Una vez que se bloquea el aporte de oxígeno y nutrientes, las células nerviosas mueren una por una. Las bajas son muchas en el área crucial del hipocampo. No podemos producir neuronas nuevas. Lo que perdemos, lo perdemos para siempre.
Pero la pérdida de células nerviosas no hace necesariamente débiles a nuestras mentes. Tenemos 100.000 millones de células nerviosas cuando nacemos. Incluso si perdemos un 20%, como lo hacemos la mayoría de nosotros, podemos experimentar nada más que olvidos leves. Aunque las células del cerebro son importantes, las conexiones que realizan lo son aún más. Estas ricas conexiones pueden ayudar a una persona de 80 años a pensar mejor que un estudiante de secundaria. Pese a que las neuronas mueren naturalmente, el cerebro sigue formando nuevas conexiones para llenar los vacíos. Algunos investigadores creen que un ambiente estimulativo de aprendizaje puede alentar redes neuronales ricas. Así, la edad por sí sola no significa demencia. Por el contrario, la demencia es producto de una enfermedad. Con más frecuencia, la enfermedad es la de Alzheimer. Durante mucho de la historia humana, la enfermedad de Alzheimer destruyó la mente en una relativa oscuridad. Pero en esta casa, hace unos 100 años, un médico alemán inició un esfuerzo por entender este temido mal. El doctor Alois Alzheimer, psiquiatra, estaba cada vez más perplejo acerca de una paciente que experimentó pérdida de la memoria, paranoia y alucinaciones antes de morir a los 56 años de edad. Alzheimer disectó su cerebro. Al mirar en el microscopio, halló señales de la enfermedad que llevaría su nombre. En su diario, describió cómo el cerebro de la paciente estaba salpicado con extrañas marañas de neuronas enfermas. Las marañas se habían diseminado como telarañas a lo largo de la corteza. Al igual que los científicos de hoy en día, el doctor Alzheimer no encontró el papel que juegan estas células en la enfermedad. ¿Qué pasa realmente en el cerebro de una víctima de Alzheimer? ¿Qué hace que las neuronas mueran tan rápidamente? El Alzheimer hace una entrada discreta. Falta menor de memoria, apatía o inquietud pueden comenzar tan temprano como los 35 años, aunque en la mayoría de los casos, los síntomas aparecen después de los 65 años. Uniéndose en la lucha contra el Alzheimer están estas improbables antagonistas, las hermanas de la Escuela de la Orden de Notre Dame. Ellas han decidido donar sus cerebros a la ciencia. Una menor cantidad de ellas padece la enfermedad que el resto de la población general, y aquellas que la padecen no parecen sufrir sus efectos más devastadores. Muchas de las hermanas viven más de los 90 años, y aún así tienen una incidencia de Alzheimer inusualmente baja. El Dr. David Snowden en la Universidad de Kentucky quiere saber su secreto. Estamos muy interesados en lo que causa el Alzheimer, pero estamos igualmente interesados en lo que es posible. ¿Qué tanto se puede vivir con una función mental y física intacta? Es decir, si existen estándares para el envejecimiento, existen en lugares como este convento. Una hipótesis primaria de nuestro estudio es que, desarrollando el cerebro tanto como sea posible, y la mente a temprana edad en su vida y manteniéndolo en un alto nivel de actividad durante la vida, cuando empieza a tener problemas al llegar a los 80 o 90 años, usted puede mostrar más lentamente los problemas conductuales del Alzheimer. Y hay razones para creer que su forma de pensar, el tipo de cosa en que piensa uno, la complejidad de sus pensamientos, la estimulación que le da a su cerebro, tienen un enorme impacto en si le da Alzheimer o no, así como, quizá de manera más importante, en su calidad de vida más tarde. Si el jugar a las cartas y hacer crucigramas y el leer ayudará a las células cerebrales a ramificarse y retoñar, no lo sabemos de seguro.
Pero si el cerebro es parecido en algo a los huesos y los músculos, sabemos que hay que usarlo o perderlo. Cuando surge una placa o maraña, una de las primeras cosas que las células de su cerebro hacen es tratar de ramificarse alrededor de esa lesión para rodearla. Y creemos que estas conexiones entre las células cerebrales aumentarán las oportunidades de que las lesiones no le causen problemas mayores y que otras partes de su cerebro tengan una mejor oportunidad de hacerse cargo si están muy bien conectadas. Comparando el tejido cerebral de gente de la misma edad, usted puede ver que la densidad de neuronas está notablemente reducida en los que padecen Alzheimer. A la izquierda, un conteo normal de células. A la derecha, un conteo con Alzheimer. Los agujeros y recesos muestran dónde la enfermedad se ha comido el tejido. El cerebro pesa solamente 450 gramos, un tercio de lo que un cerebro normal. No podemos hacer un diagnóstico definitivo del Alzheimer para nuestros estudios sin observar el tejido cerebral tras la muerte, y así el pedirle a las hermanas que donen su cerebro tras la muerte fue un ingrediente clave para que nosotros hagamos una buena investigación de Alzheimer. Esto que les pedimos es algo muy personal. La personalidad está codificada en el cerebro. La habilidad de tocar, de comunicarse, de amar, está codificada en el cerebro, y eso es lo que lo hace un órgano tan personal. Pero por otro lado, eso es lo que hace al Alzheimer una enfermedad tan terrible, ya que daña a nuestra humanidad. Así que creo que cuando lo ven desde esa perspectiva, es que están deseosas de hacerlo. Parte de lo que las hermanas, de la información histórica que estamos usando, es lo que las hermanas han escrito. Todo es de principios de siglo, cuando ellas tenían 20 años, unas semanas antes de tomar sus votos y se convirtieran en hermanas formalmente. Nos impresionaron mucho los contrastes y los diferentes estilos para escribir. Nací en la agitada metrópolis de Nueva York, en la brillante y soleada mañana de primavera del 23 de abril de 1906. Así que si tienes muy buena memoria y puedes escribir oraciones complejas acerca de muchas ideas que tenías cuando eras niño, eso significa que quizás más tarde, cuando tienes 90, cuando empiezas a tener los delirios del Alzheimer, puedes ser más lento en mostrar los problemas conductuales del Alzheimer, porque tienes una gran reserva de memoria o reserva cerebral, así que puedes perder una poca. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa. Conforme se deterioran secciones del cerebro, las habilidades del paciente también. Primero, el número de neuronas en el hipocampo baja dramáticamente. La habilidad para formar recuerdos nuevos disminuye. Cuando el deterioro celular se extiende a los lóbulos frontal y parietales, el juicio y el pensamiento sufren, al igual que la memoria a largo plazo. Cuando la enfermedad se extiende al lóbulo parietal, la habilidad para hacer tareas rutinarias, como el usar un tenedor o atarse un zapato, muchas veces desaparece. Las imágenes agrandadas por computadora muestran áreas donde la actividad cerebral se cierra. En este paciente, solo las áreas en rojo y amarillo muestran señales de vida. A la izquierda, el nivel de actividad de un cerebro humano sano. Nuevos hallazgos sugieren que puede haber varios factores que contribuyen a la enfermedad de Alzheimer. La mayoría de los síntomas resultan de niveles bajos de una sustancia química llamada acetilcolina, o ACH, un neurotransmisor crítico para la memoria y el aprendizaje. Cuando las neuronas mueren, la producción de ACH baja y las líneas de comunicación cruciales del cerebro se cortan. Pero en primera, ¿qué mata a las células nerviosas?
La evidencia sugiere que las proteínas halladas en las víctimas de Alzheimer pueden de hecho dar la señal al sistema inmunológico del cuerpo para que se ataque a sí mismo. La pista más importante por mucho ha sido esta placa o punto negro. Consiste principalmente de un fragmento de proteína pegajosa llamada beta-amiloide. Aunque tenemos beta-amiloide en nuestros cuerpos, grandes acumulaciones de la proteína en el cerebro son características del Alzheimer. En su laboratorio en el hospital de NI, el Dr. Elkon quiere averiguar qué papel, si es que hay alguno, jugó el beta-amiloide en la destrucción de células nerviosas. Él está estudiando el potasio, uno de los iones cruciales para iniciar los impulsos eléctricos en la sinapsis. Bueno, tomamos células sanas y añadimos solo un pequeño nivel de beta-amiloide. Y hallamos que con ese nivel muy bajo de beta-amiloide, podíamos elegir ese canal de potasio que fue elegido por la enfermedad de Alzheimer, y hacerlo anormal de la misma manera en que la enfermedad de Alzheimer lo hacía normal. Así que de hecho estábamos creando la imagen de la enfermedad de Alzheimer en una célula normal, empleando únicamente una pizca de beta-amiloide. Esto nos sugiere que, de hecho, esto puede ser parte del proceso de la enfermedad. Que en algún paso en el camino, incluso antes de que el beta-amiloide pase a formar estas placas, está participando en el proceso de la enfermedad y haciendo que el funcionamiento normal de la memoria, por ejemplo, abandone su camino. Se han implicado no menos de 4 genes defectuosos en la acumulación de beta-amiloide. Cualquiera de ellos podría ser culpable de la enfermedad de Alzheimer. O sea, por desgracia no va a ser como decir sí es el aluminio o sí es el mercurio o lo que sea. Es probable que sea una enfermedad multicausal. Es quizá un poco los genes, un poco de tu dieta, un poco de tu historia social, lo que jugará un papel en el que te dé Alzheimer o no. El Dr. Elkon y sus colegas están trabajando en una prueba cutánea simple para diagnosticar el Alzheimer en sus etapas tempranas. Bueno, desarrollamos la prueba para la enfermedad de Alzheimer con una hipótesis acerca de cómo funciona. La enfermedad no está afectando solamente células nerviosas, sino que afecta a muchas células en el cuerpo. Así, por ejemplo, vimos en células de la piel, vimos en células sensitivas en la nariz, y lo que hallamos es que ciertos canales en particular no existían en absoluto, no estaban funcionando en los pacientes con Alzheimer. Esto sugiere que de hecho podríamos tener una base para el diagnóstico en el laboratorio. El diagnóstico en las clínicas de Alzheimer tiene una precisión de un 80 a 90%, pero requiere numerosas visitas durante un periodo prolongado de tiempo. Una prueba nueva podría probar ser una herramienta promisoria. El diagnóstico temprano significaría que los investigadores podrían cambiar su enfoque y encontrar maneras de retrasar o incluso bloquear la enfermedad antes de que se haga el daño. Los médicos podrían pronto tener una cantidad de tratamientos diferentes que ofrecer a los pacientes de Alzheimer, dependiendo del diagnóstico. Si el cerebro padece de una disfunción del sistema inmunológico, los fármacos antiinflamatorios podrían ayudar. Ahora se está probando un fármaco llamado indometacina. El estrógeno es otra terapia posible. Los niveles de estrógeno en mujeres posmenopáusicas caen drásticamente. Una investigación reciente sugiere que esta caída de estrógeno puede afectar las funciones mentales. El estrógeno parece promover la producción de esta sustancia química en el cerebro crucial para la memoria, la acetilcolina o ACH. Si los niveles de estrógeno decaen, los niveles de ACH pueden caer también. Cuando el cerebro tiene niveles normales de ACH, mostrados aquí en rojo, una señal electroquímica es llevada a través de la sinapsis y continuada del otro lado.
Si caen los niveles de ACH, un número insuficiente de moléculas se unen a los receptores en la siguiente neurona y la señal no es renovada. Un estudio reciente en California encontró que mujeres posmenopáusicas tomando suplementos de estrógeno tenían una incidencia de Alzheimer menor. Pero aún no sabemos qué tan efectivo o seguro puede ser el estrógeno en el tratamiento del Alzheimer. Otras terapias nuevas ofrecen esperanzas para mujeres y hombres. Las industrias farmacéuticas están viendo varias maneras de aumentar la producción del cerebro de la sustancia química para la memoria, la ACH. Una medicina, la THA o tacrina, paraliza las enzimas que destruyen la ACH. La THA es el único fármaco aprobado por la Food and Drug Administration para el tratamiento del Alzheimer. Para algunos pacientes del Alzheimer, la THA parece producir resultados efectivos, aunque temporales. No es una cura. Casi todos nosotros vamos a tener una incapacidad en nuestra vida algunos días, quizás se confine algunos meses malos, quizá años y en algunas personas décadas. Creo que es algo inevitable. Quizá la clave sea más bien no tratar de evitar que suceda esto inevitable, sino tratar de posponer la enfermedad y la incapacidad hasta muy tarde en la vida. El fantasma del Alzheimer hace que jóvenes y ancianos por igual ansíen maneras de cuidar al cerebro y abrir los candados de la memoria. Mi madre padeció la enfermedad 5 años antes de morir. Ahora, algunos jóvenes se están usando a sí mismos como sujetos informales de prueba en lugares como este. Se llama el bar de la inteligencia, una fuente de la juventud del siglo XXI, la parada más reciente en nuestra eterna búsqueda de la inmortalidad y el genio. El bar sirve bebidas enriquecidas con vitaminas y aminoácidos que prometen incrementar el aprendizaje y la memoria, una especie de élite de eruditos. Conocidos como nootrópicos, frase griega que significa que actúan sobre la mente, los fármacos para la inteligencia deben penetrar aún en la mente de los escépticos. Estas malteadas y cócteles de la inteligencia esperan aún los rigores de la prueba científica. De hecho, no pueden ser anunciados legalmente como incrementadores del IQ, aunque los nootrópicos son en sí mismos legales, habiendo ganado la aprobación de la FDA. En los bares de la inteligencia, mezclas como el supersónico cibertónico y combustible para la memoria son artículos de la hora feliz. Están repletos de ingredientes llamados colina, fenilalanina y cofactores sinergísticos. Las bebidas para la inteligencia son un derivado de su contraparte más científica, las medicinas para la inteligencia, las cuales solo puede prescribirlas su médico. Aún no sabemos si las medicinas para la inteligencia mejoran la vida de los pacientes que sufren de demencia. La Food and Drug Administration sigue tratando de determinar qué efectos logran realmente. Por ahora, deberá bastar con bebidas como el ponche cuántico y el destapador de cabezas. Por mucho tiempo, los secretos de la memoria estuvieron más allá del alcance de la ciencia, eludiendo siempre a los más diligentes investigadores. Pero ahora parece que estamos llegando a alguna parte. Como sea, yo entiendo mejor el por qué puedo recordar el nombre de mi maestra de primer grado, pero no recuerdo dónde estacioné el automóvil. Pero si queremos averiguar realmente cómo reensamblan las redes neuronales en el cerebro las partes de mi pasado, o lo olvidan completamente, la ciencia puede ofrecer introspecciones más duraderas. Los investigadores trazan mapas de estas redes neuronales conforme se ramifican, forman enlaces y se conectan de maneras asombrosas. Apenas empezamos nuestra búsqueda de la memoria. Soy David Suzuki. Ahora en busca de mi automóvil. Para el Discovery Channel.
y su armadura evolutiva, el cerebro humano sigue siendo un órgano frágil. Nuestro cráneo proporciona la primera línea de defensa contra el daño físico. Por dentro, cubiertas de membranas que envuelven al cerebro, mantienen fuera gérmenes y toxinas invasoras, pero aún con todas estas barreras de seguridad, no pueden mantener a raya todas las lesiones. Nada pueden contra una colisión con la cabeza o la fuerza que impulsa a una bala. De hecho, las lesiones cerebrales traumáticas son el asesino número 1 de gente menor de 34 años. Hay un dicho que emplean los médicos: toca el cerebro y ya nada es igual. Cuando una lesión, una embolia o una enfermedad afectan al cerebro, las vidas cambian profundamente. Pero algunas de estas vidas cuentan historias de victorias silenciosas, de milagros, tanto grandes como pequeños. Y estas historias abren también ventanas hacia las notables capacidades del cerebro, su poder para repararse y restaurarse a sí mismo, un poder que apenas comenzamos a descubrir y a entender. Soy David Suzuki y estamos por ser testigos de esas historias de devoción y elasticidad humanas. El cerebro, el universo dentro de nosotros. Mente milagrosa. En el Japón, diarios con una longitud de 1000 páginas son los esfuerzos de un hombre por explicarse un accidente cerebrovascular que cambió su vida marital. Hace 9 años, mi esposa sufrió un colapso con un accidente cerebrovascular. Su corazón se paró por unos minutos y casi sufrió muerte cerebral. Ella estuvo 2 meses en coma. Para aquel entonces, nuestros hijos estaban grandes y yo acababa de retirarme en mi trabajo. Esperábamos pasar mi retiro juntos. El accidente cerebrovascular sucedió cuando justo estábamos comenzando nuestra vida nueva. Lo que encuentro misterioso acerca de la enfermedad de mi esposa es que tras todos estos años ella se ha vuelto casi una hija para mí, una niña que sigue creciendo. ¿Qué tanto se va a recuperar? ¿Qué se supone que debo de hacer? Aquí, en Hanamaki, marido y mujer pasan sus días en el hospital de la ciudad. Para Kentaro Sasaki y su esposa Toshiko, sus destrozadas vidas requirieron nuevas medidas de valor y paciencia. Al momento del accidente cerebrovascular, los médicos de Toshiko pensaron que ella estaba al borde de la muerte cerebral. Su recuperación ha sido cuidadosamente lenta. Pero ahora, otro triunfo. Toshiko está aprendiendo a contar otra vez. A lo largo de los años, desde que Toshiko se enfermó, su marido ha estado a su lado. Es él quien ahora atiende las necesidades diarias de ella, preparando las comidas y ayudando a alimentarla y a bañarla.
Toshiko no puede caminar. El accidente dañó cierta área de su cerebro que la dejó paralizada del lado derecho. Incluso las tareas más simples son ahora agotadoras. Aunque es el rey del sistema nervioso, el cerebro humano es también extremadamente delicado. Para funcionar adecuadamente, requiere de mucha sangre, más que cualquier otra parte del cuerpo. Una intrincada red de vasos sanguíneos lleva oxígeno y otros nutrientes esenciales al cerebro. Durante un accidente cerebrovascular, estas líneas de vida se cortan. Cuando se detiene el flujo sanguíneo, toma solo unos cuantos minutos para que las células nerviosas o neuronas mueran. A diferencia de otras células del cuerpo, las neuronas no se regeneran. Una vez que mueren, se fueron para siempre. Este es un barrido de TAC del cerebro lesionado de Toshiko. La mayor parte del lado izquierdo fue destruida cuando los vasos sanguíneos que alimentaban esa área se bloquearon. Nuevas técnicas para obtener imágenes proporcionan una vista tridimensional y muestran con vívido detalle la extensión del daño. Un accidente cerebrovascular hace más que destruir tejido, cierra vastas áreas de redes de comunicación del cerebro. Estas redes se componen de neuronas que intercambian información empleando impulsos de electricidad. Cuando un coágulo sanguíneo destruye a una neurona, corta también la habilidad de la neurona para hablar con otras células. Si las líneas de información son dañadas, podemos perder la habilidad para realizar funciones importantes tales como hablar o caminar. Pero el cerebro, según resulta, sigue siendo elástico. Incluso frente a una lesión catastrófica, las neuronas sanas pueden hacerse cargo de algunas de las responsabilidades de las células dañadas o muertas. Cuando un cerebro dañado empieza a construir nuevas redes de neuronas, el proceso de recuperación comienza. Para entender cómo se recupera el cerebro, necesitamos estudiar el comportamiento de sus células nerviosas. El cerebro alberga alrededor de 100.000 millones de células nerviosas, y ellas se estiran y se conectan unas con otras con sus largas fibras. Por sí solas, las células cerebrales no son muy impresionantes, pero cuando se conectan unas con otras, se vuelven realmente asombrosas. Aquí, células reales o neuronas están construyendo un circuito. Una por una, las neuronas forman conexiones entre sí, creando vastas cadenas de redes de comunicación. La fenomenal cantidad de conexiones, asombrosas en su intrincación y complejidad, finalmente llegan a ser billones. Son estas conexiones las que permiten la comunicación de neurona a neurona, la base de toda actividad cerebral. Las neuronas se hablan unas a otras en un proceso de 2 pasos, empleando electricidad y química. Las señales eléctricas, viajando a través de cada célula, envían andanadas de moléculas químicas de una neurona a la siguiente. Estas sustancias químicas, llamadas neurotransmisores, transportan incontables tipos de mensajes.
Las redes neuronales del cerebro se extienden por el resto del sistema nervioso en el cuerpo. Esto permite al cuerpo alimentar al cerebro con un flujo constante de información acerca del medio que lo rodea. Lo que el cuerpo registra de su lado derecho entra del lado izquierdo del cerebro. El cerebro izquierdo controla también el movimiento del lado derecho. Por el contrario, el lado derecho del cerebro controla el movimiento del lado izquierdo del cuerpo. Otras secciones del cerebro están delegadas también a otras tareas. Esta área cubre la visión. Esta franja maneja el tacto. Esta, el movimiento. El habla viene de las áreas mostradas en amarillo y anaranjado. Solo el lado izquierdo del cerebro está equipado con las redes neuronales para el lenguaje. Si un accidente cerebrovascular daña el lado izquierdo del cerebro, el paciente puede perder su habilidad para hablar. Un accidente cerebrovascular, como este, podría también paralizar el lado derecho del cuerpo. Esto es lo que le pasó a la esposa de Kentaro. Kentaro ha estado graficando el progreso de su esposa durante ya casi 10 años. La mayoría de las víctimas de accidente cerebrovascular recuperan las funciones que sus cerebros pueden restaurar en 1 año o 2. Pero ahora, los médicos se dan cuenta de que el cerebro puede mejorar lentamente durante muchos años después. Sus neuronas recablean y remodelan continuamente sus redes, basándose en lo que el cerebro encuentra en el mundo exterior. En consecuencia, mientras más estimulación reciba el cerebro, más rápido puede recablearse a sí mismo. Los médicos acreditan mucho del mejoramiento de Toshiko a las persistentes atenciones de su marido, quien le aporta sensaciones constantes. Aún así, la recuperación de Toshiko es lenta, debida en parte a su edad, 69 años. Cuando somos más jóvenes, nuestros cerebros son mucho más elásticos. Se pueden adaptar y responder a información que entra del medio con la velocidad del rayo. Este jardín de niños especial en Osaka, Japón, muestra las notables tasas de recuperación de niños con daño cerebral. Cerca de 1/3 de los niños que están aquí padecen problemas neurológicos. Se pone énfasis en la estimulación física, hallando maneras de animar al cerebro a interactuar tanto como sea posible con el medio ambiente exterior para estimular sus redes neuronales. Los resultados son algunas veces asombrosos. Este pequeño niño, Shun-chan, nació con un daño cerebral tal que los médicos no esperaban que viviera. Esta es una imagen de TAC del cerebro de Shun. Las únicas partes de su cerebro que funcionan están resaltadas en amarillo. La cavidad oscura muestra la extensión del daño. Le faltan las áreas dedicadas normalmente a la vista, el oído y el movimiento. Aún así, Shun puede caminar, ver y oír. Las partes sanas de su cerebro, aquellas redes neuronales que aún funcionan normalmente, se han hecho cargo de estas tareas. El Dr. Kogure es un neurólogo que se especializa en la restauración del cerebro. Él ha estado observando este proceso en los niños del jardín de infantes.
Este es un niño que nadie esperaba que pudiera ser capaz de ver jamás. Si hubiera sido visto por 50 médicos, probablemente todos habrían dicho que estaría postrado en cama y sería incapaz de ver u oír. Pero el hecho es que él puede hacer estas cosas. La parte de su cerebro que quedó intacta ha compensado a tal grado que ahora esperamos que sea relativamente independiente en habilidades de la vida cotidiana. La razón para la milagrosa recuperación de Shun Chan puede yacer aquí, en la parte más antigua del cerebro, llamada el tallo cerebral. Funcionando como un interruptor principal, el tallo cerebral mantiene toda la actividad del cerebro. Sus axones se dispersan por todo el cerebro. La excitación del tallo cerebral resulta en la transmisión de impulsos eléctricos, los cuales aumentan la actividad cerebral. Los terapeutas creen que ejercicios repetitivos como el gatear podrían estimular el tallo cerebral, incrementando con esto la recuperación del cerebro de un trauma. Incluso antes de que Shun entrara a este jardín de niños, había logrado un notable progreso, gracias a los esfuerzos de su madre, quien lo estimuló constantemente. Cuando nació, Shun estaba tieso y no respondía. Ni siquiera lloró. Pronto, después del nacimiento de Shun, su madre le dio masaje por todo el cuerpo cada día durante periodos prolongados, llamándolo por su nombre. Ella lo tomaba de las manos, lo animó a tocar objetos que estaban calientes o fríos, lo expuso a diferentes colores y olores de flores y alimentos. Cuando Shun empezó a sonreír, su madre le devolvía la sonrisa y le hablaba. El cuidado constante rindió sus frutos, y cuando Shun pudo moverse por sí mismo, su madre lo llevó a este jardín de niños. Shun continúa progresando, una prueba notable de la elasticidad del cerebro joven. ¿Cómo es que el cerebro de un niño se recupera más rápido que el de un adulto? Parte de la respuesta yace en el hecho de que el cerebro de un niño es mucho más elástico. Estas tomas microscópicas muestran neuronas jóvenes a la izquierda y otras más viejas a la derecha. Las ramificaciones neuronales de ambas son cortadas al mismo tiempo. Vea la velocidad a la que las jóvenes se reconectan del lado izquierdo. La habilidad del cerebro joven para recablearse rápidamente juega un papel clave en la rehabilitación. Alrededor del mundo hay historias similares de éxito en la restauración del cerebro entre jóvenes. Una viene de Georgia. Durante su joven vida, Jonathan Wilbanks, de 10 años de edad, padeció de epilepsia severa. Los médicos intentaron tratarla sin éxito. Hace 3 años, como último recurso, los cirujanos extirparon la mitad izquierda del cerebro de Jonathan para detener los ataques que amenazaban su vida. Esta imagen de TAC muestra cuánto del cerebro de Jonathan fue extraído realmente. Después de la cirugía, Jonathan ya no podía hablar. Sin su cerebro izquierdo, Jonathan no podía mover la mitad derecha de su cuerpo. Este es Jonathan hoy en día. Han pasado 3 años desde la operación. Mucho de su parálisis ha desaparecido. Puede asir incluso con su mano derecha.
Al mirar a este energético niño de 13 años en acción, es difícil imaginar que le falta el lado izquierdo de su cerebro. Su pierna derecha es completamente funcional, capaz incluso de unas cuantas patadas rápidas. Aunque Jonathan sigue batallando con el habla, las palabras se le van haciendo más fáciles. Requerirá un trabajo duro, pero los prospectos de Jonathan para una recuperación completa son extremadamente buenos. Esta es la imagen amplificada por computadora del cerebro de una persona de 35 años de edad, quien cuando niño sufrió la misma cirugía que Jonathan. Él vive ahora una vida normal. Un barrido TEP del cerebro, mostrado en colores, revela que la habilidad del habla de este paciente, manejada normalmente por el lado izquierdo del cerebro, ha migrado al lado derecho, donde es manejada por otras redes neuronales. Cuando el cerebro sufre una lesión, se desatan varios sucesos biológicos que permiten al órgano empezar a repararse a sí mismo. Esta es una fotografía microscópica de tejido cerebral dañado. Los hoyos son creados por células especiales de limpieza que eliminan los desechos de tejido muerto. Este proceso es realizado por los macrófagos, mostrados en azul, y los astrocitos, realzados en anaranjado. Juntas, estas células preparan el terreno para la restauración. Esto es lo que sucede dentro del cerebro. Estas son neuronas normales con impulsos eléctricos viajando a través de ellas. Luego de sufrir un daño, las neuronas azules a la derecha son destruidas. Los impulsos ya no son transmitidos. Los primeros en llegar a la escena son los macrófagos, quienes consumen el tejido dañado. Cuando terminan de limpiar los desechos, dan una señal a los astrocitos. Los astrocitos ayudan a limpiar, soltando vastas cantidades de una sustancia llamada factor nervioso del crecimiento. Funcionando como un fertilizante biológico, el factor nervioso del crecimiento estimula a las neuronas a proyectar nuevas ramificaciones, las cuales se estiran y se conectan con otras neuronas. Se arman nuevas líneas de comunicación para hacer lo que las neuronas dañadas hicieron una vez. Con las líneas de energía restauradas, el cerebro recupera algunas de sus funciones. Bajo el microscopio, es posible ver estas células de limpieza trabajando. Estos son macrófagos verdaderos. Son los Pac-Man del cerebro. Cuando el cerebro es dañado, los macrófagos aumentan en número y en apetito. Luego de que las células consumen el tejido dañado, se acumula líquido en los espacios vacíos que quedaron. Las neuronas pueden entonces extender sus ramificaciones dentro de estos espacios para reconstruir las redes. Son estimuladas por estos astrocitos, los cuales, además de estallar, liberan factor nervioso del crecimiento. Bajo el microscopio, es posible ver los dramáticos efectos del factor nervioso del crecimiento. Se añadió la sustancia a las neuronas de la derecha. Los axones están creciendo rápidamente. La restauración de la función del cerebro comienza con este nuevo crecimiento. Algunos investigadores especulan que el factor nervioso del crecimiento ayuda a explicar las interconexiones flexibles del cerebro.
Una visión como esta, de neuronas emitiendo fibras y estableciendo nuevas conexiones, desmantela nuestras nociones previas acerca de la inactividad del cerebro y su carácter de interconexiones rígidas. Aún así, cuando el cerebro sufre daño, la restauración completa depende de algo más que la habilidad de las neuronas para formar nuevas conexiones. La investigación demuestra que algunas veces, cuando el cerebro está reconstruyendo sus redes dañadas, los cables neuronales se cruzan por error. En este hospital, en Alemania, una paciente se está recuperando de un accidente cerebrovascular que le dañó el lado izquierdo de su cerebro, dejándola paralizada del lado derecho. La terapia le ayudó a recuperar algo del movimiento. Die Sprache ist auch schon wesentlich besser geworden. Aún así, cuando ella mueve su mano derecha, vea que su mano izquierda se mueve también. Los cables neuronales que controlan el movimiento de sus manos derecha e izquierda se han cruzado. El cerebro también puede corregir esto reforzando y fortaleciendo los circuitos recientemente restaurados. Para ver cómo, necesitamos una vista interior de cómo crecen los bosques neuronales. Aquí, ramificaciones recién formadas de neuronas se estiran y se conectan con esta neurona en un intento por restaurar ciertas funciones. Antes de la lesión, solo una neurona en particular disparaba su señal a esta. Pero en esta red recién formada, la célula está recibiendo mensajes de muchas otras. No se ha establecido una senda o circuito claros. En consecuencia, la información es confusa y débil. Las neuronas conectadas bombardean a la neurona receptora con neurotransmisores, moléculas químicas que portan una variedad de mensajes. Lo que tenemos, comprensiblemente, es una red confusa. Las señales rojas que entran son las correctas. La fisioterapia puede reforzar ese circuito en particular y dar a la red una sacudida muy necesaria para corregirse a sí misma. Ahora, la neurona receptora está empezando a recibir una señal más fuerte y clara del circuito rojo, mientras que las otras neuronas continúan enviando sus señales débiles en azul. Finalmente, el circuito rojo reemplaza a las otras conexiones y la red sufre un poco de podado neural. Las conexiones débiles son suprimidas, mientras que las fuertes se arraigan más firmemente. Mediante el esfuerzo constante que aporta la fisioterapia, el circuito es restaurado finalmente a su orden normal de trabajo. Para Toshiko, su largo viaje hacia la recuperación comenzó a solo unos meses después de su accidente cerebrovascular, cuando empezó a sentir dolor en el lado derecho de su cuerpo. Las redes neuronales que le permiten experimentar sensaciones fueron reconstruidas lentamente. Ahora está tratando de adquirir movimiento en su lado derecho.
Días como este le recuerdan a Kentaro por qué está aquí. Pero a veces el progreso es frustrantemente lento. Kentaro ha dedicado varios años a tratar de enseñarle a su esposa a hablar otra vez. Los ataques de resistencia cada vez más frecuentes en ella lo desconcertaron. En sus diarios, Kentaro expresó la sensación de que Toshiko había entrado en una etapa de rebeldía, que ella simplemente actuaba como lo haría un adolescente. Pero la negación de Toshiko a cooperar se intensificó con el paso del tiempo. Finalmente, Kentaro buscó a alguien que pudiera explicar el comportamiento de su esposa. Kentaro arregló una visita entre su esposa y el Dr. Kogure, el mismo médico que estudia la restauración neurológica en los niños en el jardín de infantes en Osaka. ¿Puede ver esto? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal acá? ¿Y qué tal por acá? Sí lo puedes ver. ¿Se siente bien? ¿Cómo se siente? Toshiko coopera mucho más con el doctor. Ella parece guardar toda su frustración solo para su marido. El doctor Kogure le informa a Kentaro que la así llamada rebelión de su esposa puede ser un sano intento por expresarse. Cuando el accidente cerebrovascular de Toshiko destruyó el lado izquierdo de su cerebro, destruyó también su centro del habla y su habilidad para comunicarse. Toshiko se frustraba más y más con Kentaro porque él trataba de enseñarle cosas que requieren el uso del cerebro izquierdo. El doctor Kogure aconsejó a Kentaro que en vez de eso apelara a su cerebro derecho mediante habilidades como el canto. Los gestos y expresiones faciales de Toshiko mientras canta son la manera de comunicarse de su cerebro derecho. El cerebro derecho sano de Toshiko ha tratado de compensar al izquierdo lo mejor que puede. En esta imagen de barrido TEP, los colores blanco, amarillo y rojo indican niveles altos de actividad cerebral. Mientras que en un cerebro normal, el lado derecho no está exigido en la misma intensidad. En vez de emplear palabras,
Toshiko emplea diferentes sonidos para transmitir sus pensamientos. Este es el vocabulario del cerebro derecho. En cerebros sanos, los lados derecho e izquierdo trabajan juntos para integrar palabras con entonaciones apropiadas. El cerebro izquierdo produce el habla correcta y el derecho media las emociones asociadas a ella. Hola, ¿cómo está? Las palabras producidas solo con el cerebro izquierdo serán inteligibles, pero sonarán planas o indiferentes. Hola, ¿cómo está? A la inversa, si solo el lado derecho está involucrado, entonces el lenguaje se oirá como un galimatías, aunque las emociones que lo acompañan pueden ser reconocibles. Aunque los sonidos producidos por el cerebro derecho no son habla normal, están llenos de intención. El sonido ti-ti-ti que Toshiko hace significa algo. Kentaro necesita averiguar qué. Estos ademanes y los sonidos que los acompañan permitieron a Toshiko desarrollar su propio vocabulario. Ella emplea alrededor de 30 señales y cada una tiene un propósito específico. Ella ha tenido éxito también en expresar un amplio rango de sentimientos. Sin embargo, no todos los días son productivos. Algunos días, mientras más intenta Kentaro hacer participar a su esposa, más se resiste ella. La fuerza de voluntad tiene una gran influencia sobre nuestra habilidad para sanarnos a nosotros mismos, aunque los médicos no están seguros de cómo o por qué funciona. Ahora, los investigadores creen que la respuesta puede estar en el tallo cerebral. El tallo cerebral es nuestro sistema de soporte de vida. Controla el ritmo cardíaco y la respiración. Pero dentro del tallo cerebral hay un área del tamaño de un chícharo llamada el locus ceruleus. El locus ceruleus está formado por un apretado haz de neuronas. Alrededor de unas 30.000 de ellas se amontonan en este pequeño espacio. La influencia de esas neuronas se extiende a lo largo de todo el cerebro, ya que sus largas fibras forman caminos de comunicación que forman espirales. Estos flujos neuronales interactúan con las áreas del cerebro que controlan la motivación y la atención. Y cuando son excitadas, las neuronas del locus ceruleus usan sus extendidas fibras para bombear una sustancia química llamada noradrenalina al sistema neuronal. La noradrenalina incita a los astrocitos amarillos a soltar factor nervioso del crecimiento y otras sustancias químicas similares para promover la regeneración. Bajo el microscopio, podemos ver a la noradrenalina fortaleciendo la actividad neuronal. Aquí hay neuronas de un gato que normalmente responden a la visión. Cuando se añade la noradrenalina, el número de neuronas que responde aumenta dramáticamente. Los resultados sugieren que las redes neuronales de alguna manera son fortalecidas o extendidas por la noradrenalina. Una imagen de fuerza de voluntad y sus efectos en la recuperación podría verse entonces más o menos así. Un tallo cerebral estimulado que canaliza flujos de noradrenalina por el cerebro, activando las células responsables de la restauración.
El ambiente de un paciente puede afectar profundamente la motivación. Las víctimas de lesiones cerebrales traumáticas muestran con frecuencia una poderosa necesidad de volver a su mundo familiar para recuperar los pedazos de un pasado perdido. En sus diarios, Kentaro escribió haber vuelto a visitar sus lugares favoritos con su esposa. Como lo ilustra la historia de Toshiko, el cerebro puede continuar recuperándose de una lesión traumática durante tanto como 10 años. Cada caso es diferente dependiendo de la motivación, terapia y actividades normalizadoras. Pero los milagros que esperamos están a una década de distancia. Cuando lleguen, podrían verse así. Los investigadores en Chicago trabajan en un enfriador cerebral que podría ser inyectado en la arteria carótida minutos antes de sufrir una embolia o una lesión traumática de cabeza. Carentes de sangre y oxígeno, las neuronas sobreviven solo 2 minutos o menos. Cuando las neuronas mueren, el daño está hecho. Pero pruebas clínicas han probado que enfriar el cerebro permite a las células vivir 1 hora o más. Los científicos están desarrollando también un casco para enfriar el cerebro. En manos de los paramédicos, este tipo de equipo podría comprarle a las víctimas de lesión cerebral el tiempo crucial que necesitan para el tratamiento y marcar la diferencia entre la tragedia y el triunfo. Hasta entonces, los pacientes como Toshiko deben depender del proceso de rehabilitación, donde el éxito llega más lentamente, pero es quizá más conmovedor. El Festival de Otoño en Hanamaki, un momento para rezar por una cosecha abundante. Este lugar alberga ricos recuerdos para Toshiko y Kentaro. En los viejos tiempos, ellos asistían al festival casi cada año. En la tradición de sus ancestros, los bailarines celebran una temporada de abundancia, abriendo el camino a un nuevo ciclo de crecimiento. Para Toshiko, estos ritmos familiares se están volviendo cada vez más resonantes, conforme los viejos sentimientos se agitan dentro de ella y descubre nuevas formas para compartirlos. Una anotación reciente en el diario de Kentaro dice: he hecho todo lo posible para enseñar a mi esposa, pero ahora estoy empezando a preguntarme, ¿quién es el alumno y quién el maestro? Eso ya no está muy claro siempre. Para Toshiko y Kentaro, un nuevo ciclo de restauración y de vida está empezando apenas.